Bienvenidos al Chit Chat de Tech Talent, un topic muy en la mente de los emprendedores, un topic muy en la mente de las grandes empresas y peor aún cuando se habla de tech y no solo de talento, ¿no? Hoy nos acompañan tres grandes ponentes. Tenemos a Jordi, founder de Nube, tenemos a Sonia, HRVP del Hub Digital de PepsiCo y tenemos a Harold, founder de Harold. Si queréis y os parece, os podríais presentar y explicar qué hacéis cada uno, más que qué hacéis, qué hacen vuestras compañías. Jordi, si quieres arrancar. Soy Jordi, fundador de Nube, y en Nube básicamente lo que hacemos, tenemos una plataforma de retos de validación técnica que sobre todo utilizamos para atraer talento a través de competiciones y hackathons. Muy bien, bueno, en mi caso pues vengo de PepsiCo, que creo que la conocéis más esta compañía, pero sí que es verdad que más en particular el Digital Hub, pues lo que intentamos ahí es transformar y acelerar la transformación digital de la empresa, ¿no? Para impactar mejor pues en los objetivos del negocio. Así que os contaremos más a lo largo de la charla. Bueno, yo soy fundador de Harold, que somos pues, un instituto de software, de ingeniería de software, en la que enseñamos a ingenieros de software en todos los niveles, desde entrada hasta junior engineers, con los que les enseñamos diferentes tecnologías, pero también engineering managers y para mejorar el nivel de la industria. No solo formación, sino... Bueno, siempre es formación, pero no solo nivel entry, sino también upgrades. Sí, y reskilling también. También. Para entendernos un poco más y para contextualizar, ¿no? ¿En qué se diferencia un poco este Tech Talent, que siempre se dice que es el ave fénix de las compañías, ¿no? El alma más buscada del mercado laboral, ¿no? ¿Por qué creéis que este perfil es tan distinto? Que no sé, Sonia, tú que diriges 300 empleados, ¿no? Has dicho antes para el micro. Sí. 300 empleados digitales tech. ¿En qué se diferencian, ¿no? Estos perfiles? ¿Qué les hace tan distintos? Pues sí que he visto un gran cambio, la verdad, y yo creo que en estos casi 3 años que llevo en el digital se ha visto muy claro, es que al final hay mucha demanda y poco talento, ¿no? Al final el pool que tenemos es reducido, la demanda es cada vez más grande. Por lo tanto, ahí es la compañía la que tiene que venderse, ¿no? Y ir a buscar los mejores talentos. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, te diría eso, ¿no? Que al final tienes que trabajar en un employer branding para poder atraer este talento, tienes que ofrecerle esas condiciones, ¿no? Y esos beneficios y demás que ellos puedan decir, venga, pues quiero venir contigo, ¿no? No al revés. Así que yo creo que se caracterizan sobre todo por eso, que al final... que están muy demandados y con eso pues tienen ahí una gran ventaja. No sé cómo lo veis. Un gran poder. No sé eso es. Bueno, de hecho, Jordi y Harold sois developers también, de formación. No sé si a día de hoy seguís ejerciendo como developers, si seguís picando código, pero al menos de formación sí. No sé si estaríais de acuerdo. A ver, sí. Yo creo que sí, porque es algo con lo que vives. En este caso sí que ejerzo de ingeniero. Siempre, nunca paras, ¿no? Por mucho que siempre es lo que digo, ¿no? A veces dejas de programar y dejas de tocar el teclado, pero programas a través de las personas también y al final pues nunca dejas de ser un ingeniero. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo, lo vives en toda tu carrera, ¿no? Como demandado estás, ¿no? Y yo siempre he escapado un poco de todo eso intentando pues emprender y hacer mis propias cosas, pero claro, ahí está, ¿no? Que emprendo en algo que realmente responde a un problema de la industria, como hay pocos ingenieros. Eso es. ¿No? Y yo creo que esto es una cuestión de demanda, de una demanda brutal como no hemos visto en ninguna industria nunca, y una oferta pues que es lo normal, ¿no? Pues que al final nos hemos de ir adaptando. Pero ¿qué pasa? Que hemos de digitalizar todo el mundo, toda nuestra vida. Sí, ha habido como un boom. Claro, y se ha de digitalizar todo, tenemos mucho trabajo y bueno, nunca hemos visto esa necesidad, ¿no? A nivel mundial de proveer de este tipo de talento. Y luego ya si te metes, ¿no? En, talento femenino, ¿no? Si encima quieres llegar a ese target, es como, venga, un paso más, ¿no? Sí. Los ratios de talento femenino por eso están por los suelos. Tendríamos que promover más la formación. Ahí estamos, y también la ideación desde que son pequeñas en las niñas a decir, oye, ser developer no solo es ser un gamer chico. Total. Con una bolsa de chitos al lado, también hay mucho más.
Creo que está... Espero que poco a poco esta imagen vaya desapareciendo. Sí que es cierto, son un perfil muy demandado, nosotros también lo hemos visto y sobre todo pues por la inversión que están dispuestos a hacer mayoritariamente grandes empresas que tienen mucha necesidad para intentar atraer este talento, ¿no? Esta constante, no diría limpieza, pero sí como sobreconstrucción de marca, ¿no? Para intentar ser más atractivo de cara al developer. El employer branding es algo que yo creo que ha nacido muy a la par que el sector técnico, básicamente porque, tal como ha dicho Arol, es uno de los perfiles, es decir, el incremento de demanda que ha tenido este sector no lo ha tenido ningún otro. Entonces esto ha ido a la par del crecimiento también en employer branding, para tú mejorar como imagen de marca y ser atractivo de cara al developer para que, tal como has dicho, te escoja. Entonces sí. Sí, de hecho, esto ha ido bastante acompañado bajo mi punto de vista, de un auge también del sector HR, donde históricamente era el perfil de finanzas o el directivo castigado. Total. Y que le pasan a HR y a día de hoy la gente escala a HR para llegar a C-level siendo HR toda su vida y que es experto en HR, ¿no? Tenemos un claro ejemplo de Sonia, creo que llevas 10 años en PepsiCo, siempre desde el mundo de HR, no te han castigado, es algo que tú has querido y que te han ido promocionando, que es lo positivo. Entonces me imagino que trabajáis mucho este employer branding, que estamos pasando un poco a topic de atracción, ¿no? Que decíais que siempre va a existir esta demanda y lo difícil que es captar este talento tech, ¿no? Y el employer branding entiendo que es un extra plus que se tiene que ir trabajando día a día para verlo en un futuro. Total. Es como trabajar la propia marca de Pepsi. No vemos anuncios todavía de por qué sois un buen empleador. Sí, pero bueno, sí que es verdad que en ese caso, desde PepsiCo inicialmente pues no se veía, ¿no?, como una compañía digital. Entonces tienes que crear toda esa parte de desde PepsiCo, pues queremos atraer y necesitamos de talento y quieren venir contigo, ¿no? Entonces creo que ahí también está un poco el reto, en línea en lo que dices de cómo construir ese employer branding, no solamente de la compañía, sino también de este Digital Hub, ¿no? Para que la gente lo asocie. Claro. Porque si tuvierais que indicar los 2 o 3 factores clave que consideréis del por qué el talento tech está mucho más buscado que el resto de áreas dentro de cualquier empresa, ¿cuáles consideraríais que son? Para mí es eso que he comentado justo antes. Es una cuestión de demanda. Las empresas se han dado cuenta, pues hablamos de PepsiCo, ¿no? Una compañía que se ha tenido que reconvertir, igual que todas las empresas del mundo se han de reconvertir en una empresa digital, o sea, en una empresa tecnológica, ¿no? Y sirviendo como una plataforma de avance tecnológico, pues bueno, se ha de buscar todas esas personas, todo ese talento que va a conducir toda esa transformación. Eso es. En un mercado en el que no hay nada, no hay suficiente. Por eso es una cuestión de oferta-demanda. No hay suficiente. Y tú, Jordi, ¿por qué consideras que hay tanta... O sea, ¿por qué las empresas ven a día de hoy esta necesidad más allá de la digitalización? ¿Por qué consideras que están demandando hoy los perfiles tech y cuáles son los perfiles más buscados dentro de tech? Yo creo que, es decir, ahora mismo los perfiles técnicos se podrían asociar un poco a lo que antiguamente era la construcción, ¿no? En el sentido de que tú necesitabas obreros muy especializados para que tú construyesen casas. Hoy en día necesitas esos obreros, pero desde un punto de vista digital, que son los técnicos y las técnicas. Entonces, este es el motivo principal por el cual son tan clave, porque son el principal actor en el desarrollo de tecnología y en el desarrollo de software y seguramente en el desarrollo de tecnología asociada al servicio que dé una empresa. Y dentro de la rama técnica hay muchísimos, ¿no? Es decir, Data Scientist, yo creo que poco a poco se va equilibrando lo que es la demanda con la oferta, porque básicamente hay muchas ingenierías que poco a poco puedes ir divergiendo en simplemente ser un ingeniero o tratar en la rama de data, porque siempre tocan algunos datos. La parte de web también es relativamente accesible desde un punto de vista de que hay mucha oferta de formación académica, ¿no? Y yo creo que las 2 ramas más complicadas es el cloud y la ciberseguridad, que es un poco lo que también hemos visto, ¿no? Dentro del 2000 vimos una gran explosión de todo lo que se relacionaba con el desarrollo web. Después, entrada la década del 2010, vimos tema de data y ahora poco a poco estamos viendo muchísimo desarrollo a nivel de cloud y también obviamente a nivel de ciberseguridad, que es un campo prácticamente inexplorado y más aquí en España. Cuando hablamos de ciberseguridad, todo el mundo lo entiende. El tema de cloud, por si quieres dar 2 pinceladas, que son temas de operaciones dentro del mundo tech, pero creo que poca gente lo va a entender esto.
Sí, a ver, probablemente que yo estoy más desconectado de la programación que Aarol, seguramente él podría dar mucho mejor explicación que yo, pero básicamente consiste en vez de tener servidores in-house, todo trabajando desde casa, lo tienes todo desplegado en la nube, entonces tienes que coordinar todos los servicios, todos los despliegues de plataforma, al igual que también pues la interconectividad que puedas tener entre las diferentes plataformas, los distintos tipos de clientes, etc. Es decir, básicamente consiste en tener toda la arquitectura montada para que funcione tu software, pero en un sitio que no es en tu casa, sino que es Google, es Microsoft, es el que sea, ¿no? Probablemente... No, lo has explicado perfectamente. Pero de hecho hay algo curioso en justo este punto que comentas, porque te enseña muy bien cuál es el tipo de problemas que nos estamos encontrando en la industria tech. El perfil un poco que se busca ahora y que hay, el nuevo unicornio es el DevOps, ¿vale? El DevOps es el que no existe, ¿no? Yo he visto equipos de 300 ingenieros que dependen de 3 DevOps, ¿vale? Y esto te explica muy bien cuál tipo de escasez tenemos ahora en la industria. Pero claro, ¿de dónde sale todo esto? De que hemos creado, a través de esta necesidad, hemos creado estos equipos grandes de ingenieros que después, en el momento de organizarse, en el momento de tener ellos la capacidad de poner ese código que están creando en las máquinas, en producción, en las máquinas de cloud y todo esto, se encuentran de que pues no tienen la suficiente organización, que no tienen la suficiente automatización, ¿no? Nuestra propia automatización. Y para eso necesitamos DevOps. Por eso ahora no hay DevOps. Y entonces nos hemos de organizar. Entonces comenzamos a tener problemas estructurales de los equipos de ingeniería, ¿sabes? Y esto es algo que me parece muy interesante apuntar. Sí. De hecho, desde Talentfy coincidiría, quizá añadiría también el tema de Machine Learning, que ahora la palabra más leída que yo leo es Machine Learning Ops. Que ya lo he entendido todo ahí. Cómo hacer el desarrollo de Machine Learning. Genio Psico, más o menos ¿cuántas ofertas estáis contratando? ¿Cuántos perfiles al año? Pues ya te digo, hace 2 años y medio estábamos con 50 personas, ahora somos 200. O sea, sale a 150 en 2 años, que es bastante elevado. No sé si coincide, si... habéis fichado mucho data, ¿no? Habéis fichado mucho developer, pero recientemente me imagino que se ha ido a cosa también para DevOps. Aquí sobre todo toda la parte de Data Science, Data Engineering, es lo que más, te diría, es la mayor parte de la población en Data Analytics, es donde tenemos la mayoría. De hecho, siguiendo también con el problema estructural y también a lo mejor una pregunta, si habéis visto esa necesidad, pero a nivel estructural no solo la automatización y poner ese código en producción, pero la organización a nivel de equipos. Una cosa que nos hemos encontrado y que hemos visto también es que hay una falta tremenda del talento que organiza a estos ingenieros y además es algo que nunca se ha aprendido o enseñado, como es el tema de ser lo voy a decir en inglés, pero engineering manager, que era lo que, por ejemplo, yo era en Typeform, y en el cual pues tú aprendes, ¿no? Sí. Tú creces dentro del rol porque no hay ninguna formación y esto es cada vez más lo vamos a necesitar. Sí. No sé si habéis... Sí, total. Y yo creo que también es el crecimiento natural de un equipo, ¿eh? Cuando vas creciendo vas viendo qué es lo que necesitas y justamente ahí es donde entramos también desde recursos humanos, ¿no? Para entender las necesidades y poder poner o esa posición o poder responder o incluso desde la parte de formación, no técnicas, sino a nivel de soft skills, pues cómo ayudamos en esas maneras de trabajar para ayudar en los equipos. Lo tenemos. Hablamos de la gran demanda que existe de talento digital. Eso evidentemente dificulta mucho a las compañías, a pesar del poder de atracción que puedan tener, de lo mucho que hayan invertido en engagement, en employer branding. Vale, y cuando una empresa pequeña quiere contratar, ¿cómo lo resuelve, no? Ese gran problema. O cuando una gran empresa quiere contratar 150 personas, 200 en 2 años, ¿cómo se resuelve esto? No sé si podríais dar consejos en este sentido, ¿no? De decir, oye, ¿qué habéis escuchado? ¿Qué tipo de tips se le puede dar? Para mí son 2 tipos muy distintos, ¿no? El emprendedor que tenemos aquí de público que dice, bueno, ya, muy bien esto de DevOps, pero es que los de PepsiCo no, me han robado los últimos 2 a los que he ofertado, ¿no? O como PepsiCo dice, no, es que yo he tenido que contratar a 15 y te he robado a ti y a otras 50 startups, ¿no? Sí, bueno, en el caso más, si queréis empiezo yo, pero en el caso más de PepsiCo al final sí que es verdad que tenemos un equipo interno de selección
que sí que es verdad que al ser interno es mucho más ágil, entiende mucho más lo que es la cultura PepsiCo, ¿no? Y cómo venderlo, pues a través de ahí. Entonces yo creo que tener un equipo ya interno que pueda dedicar su tiempo a reclutar el talento, transmitiendo esta cultura, ¿no? Entendiendo muy bien las necesidades de la gente, bueno, del talento, del pool que tenemos, creo que es clave. Y por otro lado, ya sea con vacantes pues, presentes que podamos tener como futuras, crear ese pool, ¿no? Porque así quieras o no, en función de la demanda que vayamos teniendo dentro, pues los proyectos también van cambiando, van creciendo, se van modificando, entonces ahí pues es importante tener eso. Equipo interno que no vale con postear, sino que me imagino que seguís haciendo headhunting. Interno, no es externo, pero... Bueno, está dedicado solo a talento digital. ¿Pero seguís a la caza o esperáis a que venga...? Depende, tenemos de todo. Tenemos de todo, sí, depende. En general, no tenemos que ir tan así por esta parte, pero sí, en algún caso sí. A ver, sí, siempre hay perfiles que son muy específicos o incluso pues, más seniors, ¿no? Directores y demás, que ahí quizás sí que necesitamos un apoyo. Pero en general el equipo este que tenemos interno, que son 4 personas, lo sacan todo adelante. O sea que en ese sentido estamos muy contentos. Sí. A ver, que nosotros sobre todo trabajamos con empresas grandes, sí que es cierto que tienen un presupuesto que les permite diversificar en cuanto a tener pues eso, un equipo interno que se encarga de llevar a perfiles de manera activa, a lo mejor también una rama dedicada pues a headhunting externo que también le pueda traer otro pool, después por otro lado intentar hacer campañas de captación, como por ejemplo es con nosotros, algunas multinacionales lo que han hecho ha sido organizar competiciones que hacen muchísimo ruido, trabajamos con influencers, entonces vienen, compiten, conocen a la empresa y a partir de aquí pues es otro canal de adquisición. Empresas pequeñas, yo lo que recomendaría es el método de toda la vida, que es tratar con empresas de headhunting o en este caso parecidos, como por ejemplo sois vosotros ante con Talentfy, o ir directamente a la source, como sería en el caso de Aroldep. Porque, es decir, lo que creo que es más importante en este caso no es que te preocupes de buscarlo, sino que te preocupes de captarlo en el momento en el que te llegue el perfil, ¿no? ¿Y qué se dice en esos casos? ¿Cómo se convence al candidato cuando te ha llegado? Eso ya es otra historia, pero nosotros cosas que hemos visto, ¿vale? Esto ya os hablo de mi experiencia y ya está. Aunque guste o no guste, una de las primeras cosas es el salario, ¿vale? Están en una posición donde ahora mismo, y esto lo hemos vivido nosotros mismos también internamente, de perfiles que acaban de salir de estudiar y ya directamente te piden cantidades desorbitadas de 40 o 45 con casi nada de experiencia dentro del sector o sin nada de experiencia, ¿no? Entonces, aún y que descartes esa gente que a lo mejor es un poco delusional incluso, es importante tener un buen budget para poder ofrecerle y a partir de aquí sí que es donde tienes que empezar a construir. Que si el remoto, que si el ser flexible y después otra cosa que también es muy importante, que es el proyecto. Y esto lo digo porque también lo hemos visto. De gente que dice, no, sí, me parece absolutamente perfecto, cobro bien, tengo buenos variables, objetivos. A nivel equipo tampoco estoy mal. Tengo la flexibilidad, tengo los días de vacaciones, me parece perfecto, pero es que no aprendo. No aprendo, no me desarrollo, no estoy evolucionando, etc., ¿no? Entonces, es muy difícil, pero yo creo que sobre todo es la focalización. Primero, obviamente, tener el budget. Si no tienes el budget, mal, por lo menos desde mi punto de vista. Y a partir de aquí, sobre todo, es poder ofrecer un proyecto que le permite al desarrollador o desarrolladora crecer dentro de la empresa y desarrollarse. Yo creo que estos son los puntos principales y en lo que tiene que focalizarse una empresa más pequeña, que a lo mejor no tiene la fuerza para ir a captar, que esto lo puede delegar, pero sí que tiene que hacer realizar el esfuerzo para quedarse con esa persona y retenerla y fidelizarla dentro de la empresa. Sí que me parece entender que sois tú, Sonia, y 4 compañeros más y hacéis el primer contacto con el candidato. Sí. Entonces sois los responsables de convencerle o no. Eso es. Bueno, y es que de hecho creo que es muy importante el ser transparente. Primero detectar las necesidades, es decir, ese candidato, el por qué te ha contactado, ¿no? Por dónde va. Luego también ser muy transparente, ¿no? Y creo que en la parte de, primero, employer branding, que la tengas bien construida, por supuesto, en una multinacional es diferente, ¿no? Esa parte. Salario competitivo, por supuesto, al final te tienes que centrar pues, en esa persona. Y lo que diferencia mucho también es la cultura, que al final sí que los beneficios, ¿no? Pesan mucho y estamos viendo cada vez más que la parte de work and life balance es más importante, tema de salarios competitivos, ¿no? Pero lo que es la cultura que tú creas en la compañía marca mucho la diferencia, porque al final eso te va a llevar a que puedas retener estas personas luego. Y antes de que haya entrado, ¿cómo la ejemplificas o cómo le das credibilidad a la cultura? Yo creo que es como un gota malaya, ¿no? Creando
diferentes iniciativas que ayuden al empleado a seguir motivados, a entender... Bueno, estás generando ese sentimiento de crecimiento. Al candidato, cuando haces el primer contacto a un candidato que no conoce a sus compañeros. Sí, a ver, normalmente yo te diría, si este candidato llega hasta la fase final y ha visto que durante todo el proceso las personas que han estado involucradas con él han mostrado transparencia, le han dicho los pros y los contras, porque al final tú cuando estás en un proceso, oye, tú acabas de entrar en un hub digital nuevo, no te esperes que todo sean flores, ¿no? Porque se tiene que construir muchas cosas. ¿No? Eso es. Entonces, yo creo que si tú eres transparente ahí y al final siempre hacemos una entrevista como de cultural fit, yo ahí, por ejemplo, en ese caso también siempre soy muy sincera, pues de lo que recibo, ¿no? E incluso de KPIs que tenemos, porque hacemos muchas encuestas de clima laboral. Oye, pues en PepsiCo estamos así ahora mismo, ¿no? Al menos que lo sepas. Entonces yo creo que eso también hace ganar la confianza y que sea el candidato decir, bueno, pues oye, ni tan mal, sé lo bueno, lo no tan bueno, ¿no? Y quizás eso no tan bueno para él es un reto, ¿no? Y dice, pues mira, esto me gusta, lo tengo que construir desde cero, a ver si puedo lidiar con todas esas barreras que me están comentando, ¿no? A ver si puedo impactar, porque al final la palabra es quiero impactar, ¿no? Quiero algo motivador. Desde Typeform, me imagino, bueno, también tuviste una época alcista de contrataciones y como Engineering Manager me imagino que, no sé si eres el primer contacto, pero seguro que tenías que convencer en cuanto a proyecto. Había contacto y de hecho ahí es donde el tema de la cultura, el catalizador de eso es el Engineering Manager. O sea, o el Engineering Manager o Hiring Manager, el que va a ser pues el jefe de esa persona, sea el tipo de talento que sea, porque al final pues estamos tratando los developers como una élite, pero esto va lo mismo para todo el mundo ahora. Al final es el catalizador de esa cultura. Si tú pones a ese Hiring Manager delante en esa entrevista para que la persona pueda hacer preguntas, ahí va a haber una conexión o no, ¿no? A nivel de qué preguntas haces, cómo te respondo, la pregunta que como Engineering Manager, el que estaba contratando, me gustaba más es cómo se toman las decisiones. Era la que me gustaba más. Porque además también podía contestar, ¿no? Porque además me gustaba mucho, pues, como enseñártelos. Y ahí es cuando veías también, pues, el brillo en los ojos, eso ¿no? Es decir, sí funcionáis así, vale. Okay. Entonces, ¿no? Voy a tener no lo dicen como voy a tener ese impacto, es como mi voz va a tener relevancia, ¿no? Y eso es parte de la cultura que al final... ¿no? El goteo ese, pues, al final se cataliza a partir de esto. Así que coincido plenamente con la importancia de transparencia. Además, considero que es un autofiltro que te generas, porque si tú eres transparente y dices, oye, mis KPIs de los empleados en los estudios de clima, esto destaca y esto no tanto, le puede gustar lo que destaca o le puede gustar lo que no tanto. Entonces, no vas a encajar porque si lo que a ti te apasiona es justamente la flexibilidad, el 100% remoto, claro. Que en PepsiCo vas a tener 2 días aquí, pues autodescártate ya y nos sigamos en el proceso más adelante, ¿no? Además, también se ha hablado de pues, salario competitivo y, bueno, pues claro, ¿no? Al final, si hablamos de oferta-demanda, pues al final todas estas cosas pues van a estar allí. El problema es, ¿no? Exagerándolo un poco, ¿qué le ofreces a alguien que lo tiene todo, no? ¿Qué le ofreces a alguien en el cual pues vas a estar en una lucha de a ver quién le paga más? Al final no van a escoger el que le paga 100 euros más, menos, o hasta 500 euros más, ¿no? O sea, es que al final no va a ser esa decisión, va a ser dónde voy a crecer más, como tú has dicho, Jordi. Dónde voy a tener impacto, como si voy a ser relevante, si puedo crecer con ellos, ¿no? Proyecto empresarial, proyecto personal, de impacto en cuanto a compañía, crecimiento profesional. Estamos hablando también, se ha comentado el tema del equipo y el fit que tienes el encaje personal que tienes con tu superior. Se ha hablado evidentemente del salario. Se ha hablado poco, pero me imagino que se hablará después de la parte de benefits. Yo de ofertas de negociación, yo la más fuerte que he visto es un candidato que pidió 3 meses de vacaciones al año. Oh, wow. Y se las dieron. Lo contrataron. Su excusa era que le gustaba fotografía y viajar. Yo creo que le gustaba viajar básicamente, y lo de la fotografía, el hobby, creo que era la excusa. Pero me pareció muy fuerte que le dieran sin rebajarle ni un euro lo que él pedía, expectativas económicas. ¿Qué otros benefits ofrecéis o consideráis que puede una compañía ofrecer para hacerse atractivo? Porque creo que esto cada vez se está valorando más, por lo que tú decías. Ya, no tiene todo, no, pero es que tiene muy buen nivel de vida salarial ya, un developer senior. Entonces, ¿qué mira el developer senior más allá del proyecto? Probablemente los benefits, el salario emocional, ¿no? ¿Qué benefits consideráis que son relevantes? Eso es que depende mucho,
Es que depende mucho también de la propia empresa, depende de... No es como, el benefit es esto. Sí que se había puesto de moda, ¿no? Hace tiempo el tema de tenemos mesa de ping-pong, pero es que eso ya no funciona. O sea, ya no es algo que ya sea esta es la oferta, ¿no? Esta es la cosa que funciona y ahora la ofrecemos a todos. Depende mucho. Nosotros tenemos, por ejemplo, enseñamos tanto a empresas como a individuales, ¿no? Y en individuales tenemos un programa de ingeniería para los que entran o los que quieren hacer ya el paso hacia el mito senior. Y a partir de ahí, pues, les hacen un poco de job hunting, porque desde el otro lado también hacéis job hunting, ¿eh? No es solo las empresas buscando. Y por ejemplo, hay gente que valora mucho cuando esta empresa les ofrece una semana de trabajo, todos juntos, porque es todo remoto, pero una semana de trabajo cada trimestre en un sitio X. Normalmente los 3 primeros son dentro del territorio español y uno es en Tailandia. Y eso, aparte de todo lo otro, para él es top, ¿no? ¿Y eso qué es una semana de trabajo? Pues ¿no? Decía que se fue a Tailandia en diciembre del año pasado. Pues todos una semana. Eso es un debate, pero estas cosas pues me parecen muy interesantes, ¿no? Porque también, aparte de sus vacaciones, pues también ponen todo eso, porque además son una empresa en remoto, ¿no? Y también ayuda pues a tener equipo, que es importante mientras. Así que tus benefits serán trabajar una semana, ¿no? No sé si, Jordi, desde Nube, vuestros clientes que hayáis visto, mira, esta oferta en Talentfy ahora mismo yo podría hacer la carta de los Reyes Magos de Benefits, porque hemos visto tantas ofertas que al final dices, esto me gusta, esto no. No sé si consideras destacar alguno, los benefits de alguno de vuestros clientes. Yo el que he visto más es la flexibilidad en general. Yo creo lo principal o lo que sobre todo buscan más los perfiles técnicos. El hecho de decir, pues, bueno, a lo mejor... Vale, tengo que trabajar 40 horas, pero estas 40 horas te las puedo trabajar en 4 días o te las puedo trabajar en 5. ¿Puedo trabajar por la mañana de golpe y no trabajar por las noches? ¿O tengo que hacer de 9 a 5 descansando 20 minutos a media hora para comer, ¿no? Entonces, yo creo que la flexibilidad, sobre todo, es lo que nos ha marcado muchísimo. Es decir, nosotros lo hemos visto de gente que ha rechazado una empresa por el simple hecho de que le obligaba a ir un día o 2 al trabajo. Después de esto podríamos hablar si nos parece bien o nos parece mal, ¿vale? Yo, incluso como ingenieros, me gusta muchísimo el trabajo en la oficina. Creo que aporta algo que el trabajo en remoto no da, o es muy difícil que dé, ¿no? Pero yo eso lo he visto sobre todo. Y lo principal que buscan, a mi parecer, más allá de lo que hemos dicho del proyecto, la cultura y obviamente el salario, lo primero que siempre veo que se fijan es la flexibilidad. Si nos fijamos, lo sabemos. Y vale, fantástico. Nos ponemos en una situación de que hemos logrado atraer. Y entonces combatimos lo que es la rotación del mercado tech, que es brutal. Las estadísticas hablan de 20 meses de rotación, 20 meses en promedio. No voy a preguntaros por vuestra rotación en ADF, en Nube y en Persigo, pero en sí lo que sí me gustaría preguntar es cómo combatirla y qué ofrecer a estos tech talent, que son especímenes el ave fénix de las compañías, para que se queden más de 20 meses. ¿Cómo se les convence? Sí, yo, bueno, te hablo también de mi experiencia, porque al final también ha sido como algo nuevo, ¿no? Y desde el inicio dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Sabiendo pues que hay esta rotación, que no se nos vaya de las manos, ¿no? Y cuando un crecimiento es tan exponencial. Y yo creo que hay varias palancas, pero básicamente te diría, uno, la parte de cultura, el cómo trabajar esa cultura. Porque al final sí que es verdad que en PepsiCo pues ahora en el equipo tenemos 40 nacionalidades diferentes y a nivel de female pues estábamos bastante bien en comparación, ¿no? Estamos en un 36%, por lo que estamos muy contentos. Pero sí que es verdad que se tiene que saber gestionar. O sea, al final la diversidad es maravillosa, ¿no? Pero bueno, pues se tienen que hacer muchas cosas para conocerse entre ellos, conectar, incluso a nivel de comunicación, ¿no? Porque son súper diferentes las culturas entre ellos y demás. Entonces, primero, pues agendas más de actividades de diversidad e inclusión, hasta agendas más de well-being, ¿no? Y cosas que pueden ir haciendo. Incluso os diría la parte ya más centrada en los managers, es decir, para mí otra cosa clave para poder retener a tu talento es que tengamos líderes
de calidad, ¿no? Y por lo tanto ahí sí que es verdad que hay planes, hay un seguimiento y demás. Y luego, como bien decías antes, la parte de desarrollo. Es decir, que un empleado sienta que lo están escuchando, ¿no? Que sabemos lo que necesita, que además tenemos un plan de desarrollo para esa persona. Eso lo hace sentirse querido, ¿no? Que al final es crear un entorno que la persona sienta que se puede desarrollar, que tiene retos, que le interesan los retos, que si se quiere cambiar, pues tenemos oportunidades internas para hacerlo, que generamos experiencias de intercambio, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos la gran suerte de que aquí en Barcelona estamos ubicados en 2 plantas. La de abajo está el business, marketing, trade marketing, finanzas, ¿sí? Todas las diferentes áreas. Y arriba tenemos el Digital Hub. ¿Eso qué hace? Es maravilloso porque podemos conectar muchísimo. Venimos del Hub, ¿no? Que mucha gente, la mayoría, el background, pues viene de consultoría. Que cuando empiezan a comunicarse con el business no se entienden. Entonces, pues poder generar iniciativas, sesiones, ¿no? Foros, conferencias, este tipo de actividades que conecten entre ellos, que pues venga el business, les dé un challenge, ¿no? Venga, necesitamos solucionar esto, ¿cómo lo podemos hacer? Los reunimos a todos. Entonces, que vean también que hay impacto, que esas ideas que proponen se llevan a cabo, ¿no? Y luego incluso se puede escalar a global, ¿no? Porque al final sí que estamos ubicados aquí, pero ellos trabajan para scope global. Entonces, todos este tipo de iniciativas que solamente suceden en la oficina, y eso hace que la gente venga, que estén contentos, ¿no? Y siempre tenemos que balancearlo porque sí que es verdad que hay una parte de delivery muy fuerte, pero que hay otra parte muy importante para nosotros, que es eso, el cuidar de las personas. Entonces, la productividad creo que es la motivación. Eso es. Muy bien, claro. Yo tengo un punto que está relacionado con lo que has dicho, Sonia, respecto a los líderes. Ya no solo quiero hablar de líderes, lo quiero englobar todo, que es el hecho de tener la persona adecuada en la posición adecuada. Total. Porque lo que hemos visto es que hay empresas que pueden ya ser directamente empresas con muchísima historia muy grandes o empresas que están escalando muy rápidamente o cualquier cosa por el estilo, pero encontrarte en sitios, posiciones de, a lo mejor tú tienes un equipo de desarrollo y justo encima tienes a alguien que ha sido promovido, pero que no es una persona para dirigir personas, sino que simplemente es una persona de desarrollo que sabe mucho de desarrollo. Entonces, no realmente ayuda a las personas que están debajo a poder crecer y a poder continuar con su desarrollo profesional, lo que acaba implicando frustración, por mucho que tengas la mejor cultura, por mucho que tengas un buen salario, por mucho que el proyecto sea interesante. Si el mentor que tienes encima, o la persona que está responsabilizada de ti, no es buena y no te acompaña, se irá. Y esto funciona ya no de manera directa, sino es que esta persona tiene otra persona por encima y esta otra persona por encima y te puedes ir al responsable de producto o al responsable de tecnología. Si esa persona, por lo que sea, no sabe de lo que habla o no es suficientemente competente en lo que tiene que hacer, esto lo que puede acabar es provocándose una cascada de frustración que por mucho que tengas todo lo demás bien, esta persona después se irá. Entonces yo creo que es una responsabilidad muy grande del departamento de People o de recursos humanos de las empresas asegurarse que la persona adecuada está en la posición adecuada con las skills adecuadas. Sí, sí. De hecho, justamente en esta línea, tenemos formaciones especialmente para líderes, ¿no? Y es lo que decíamos, no solamente la parte técnica es importante, sino hay una parte más de soft skills que es clave, te diría, para gestionar equipos. Y luego también feedback tools, o sea, todo lo que son las encuestas estas de feedback de 360 para managers. Claro, todo esto a nosotros nos da un reporte maravilloso para decir, venga, ¿qué tenemos que trabajar con los líderes, no? Porque sí que es verdad que si no, puedes caer muy rápidamente pues en esto que de repente es un efecto dominó de frustración que ya no te da tiempo, ¿no? Si te están escapando. Un mal jefe te puede destruir el talento, te puede destruir equipos. Un buen jefe también te lo puede retener y hacer crecer. Sí. Soy engineering manager, creo que bastantes años, lo suficientes como para decir, seguro que mal jefe no has sido, Aaron, no has sentido, bueno. ¿No? Entonces, tú como jefe has visto crecer equipos, ¿qué destacarías? Decir, oye, pues mira, compañías, para ayudar a retener los jefes, el liderazgo, yo lo he interpretado así, yo he tomado decisiones de este modo, que decías que te gustaba este pitch, no sé si todavía te acuerdas. Sí, yo la suerte que he tenido, claro, si dices, mal jefe no habrá sido, no lo sé. El tema es que yo he tenido la suerte de estar en un equipo muy
muy competitivo, muy sano a nivel de cultura, ¿no? Y cuando se habla de cultura, hablamos de cultura, y cuando se habla de cultura es un poco, si realmente no lo has vivido o no has sido responsable, a veces se ve como mucho de, cultura, es a ver si os caéis bien o no, eso no es la cultura, ¿no? Una cosa que es muy importante, que además relaciona un poco lo que estabais comentando, es el tema de la progresión. ¿Vale? El tema de la progresión, hay como un tipo de revolución ahora mismo dentro de los equipos de técnicos en que ahora se ha visto muy bien. El problema que ha habido durante muchos años es qué haces con un senior que está a punto, o sea, que ya por tiempo, ¿no? y por producción ya tendría que madurar, ¿no? Ya tendría que ir al siguiente nivel. Es que de verdad, es que tienes que ser engineering, es que tienes que ser un manager ahora, es que tienes que ir a controlar un equipo, tienes que... Y bueno, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y es que normalmente no es el movimiento. No, solo hay algunos en los que tienen esta mezcla de hard skills y soft skills, ¿no? Que va a hacer que sea un buen manager. Entonces, una de las cosas que las empresas es muy importante que adopten es las carreras de progresión con lo que llamamos es que me sale eso en inglés, los organizational contributors and individual contributors. Vale, contribuidores, bueno, es verdad. Organizational and individual contributors. Tú lo que puedes tener es ir a comenzar a crecer como manager o a lo mejor como individual. Y eso quiere decir que a lo mejor si eres un muy buen programador que no está dentro de el querer gestionar gente, a lo mejor puedes ir a un sitio en el que no solo trabajes en un equipo, sino que seas una guía técnica, ¿no? Una persona que lidera a nivel técnico transversalmente a diferentes equipos, tanto staff managers, staff developers, staff engineers, expert engineers y una que está bastante de moda que unos años atrás, que era el principal, ¿no? El principal engineer, que esto es algo que ahora se ha comenzado a reconocer. Para mí esto es fundamental para las empresas para comenzar a retener. Cuando hablamos de cultura, y solo un apunte, cuando hablamos de cultura también, porque parece que hablamos mucho de, es como, hay una escasez enorme, así que hemos de poner todo esto de manera correcta para que os guste y podáis trabajar, ¿no? Cuando hablamos de cultura, es realmente darles la responsabilidad. Pocas veces he visto ingenieros tan felices como cuando tenían responsabilidad. Responsabilidad de verdad. O sea, cuando se cae un servicio, eres tú el responsable y sois todo el equipo, ¿no? Es como, sí, tienes on calls, te llaman por la noche, está pagado. Pero igualmente es como, yo soy puramente responsable de esto. Y tanto que me despierto por la noche, si este servicio está fallando, también tengo el poder para proponer qué es lo que realmente ha de funcionar aquí o los cambios que hemos de hacer para que el usuario tenga un mejor uso y entonces experimentamos sobre ello. No solo de cuando falla, la responsabilidad. Claro, también cuando falla, cuando funciona, tener los logros y tener la responsabilidad de tomar el control de esto. Para nosotros es muy importante. No hemos hablado de un topic muy relevante también. Creo que más que en otras áreas, me da la impresión. Al final, finanzas, cuando ya te han explicado toda la contabilidad en la carrera, pues no cambia mucho más. Pero en cambio, en tecnología, siempre decimos que la tecnología avanza. Imaginaros para el developer que se está cambiando, no sé si cambiando de stack tecnológico cada 3-4 años, pero como mínimo sigue evolucionando en lo que es la versión del framework o lenguaje tecnológico en que esté dominando, ¿no? Y para ello es muy importante la formación. Me imagino que dominaréis mucho más este campo, ¿no? ¿Qué estrategias de formación utilizan las compañías para estos equipos tech? Pues varias. Y además también depende del que se forma. Porque Exacto. Bueno, además de los stacks, también está a nivel... De status, perdona. Es decir, de la seniority. Sí, pero una cosa que tanto que me dedico a formar el apartado técnico y las nuevas tecnologías, soy muy pesado en formar lo que no es técnico. Vale, y eso es también tan importante. Me refiero a no solo enseñar un tipo de tecnología,
sino también enseñar por ejemplo, qué riesgos tiene, ¿vale? Qué pros, qué contras, cómo impactan el negocio y comenzar a aprender como ingeniero a hablar el lenguaje de negocio, como estabas hablando antes, ¿vale? Todas esas comunicaciones, o sea, conceptos en común que tenemos son muy importantes para ello. Entonces, todo eso depende de lo que decías, a través de qué niveles, ¿no? Cuando normalmente hablamos de más juniors o mids, hay mucha necesidad de ir a por tecnologías específicas, ¿no? Sí, hard skills como, bueno, pues aprender Kubernetes, aprender todas estas cosas que al final, bueno, estos hot words, ¿no? que al final lo que están es para hacerte la vida un poco más fácil, ¿no? Y para hacer sistemas de mayor calidad. Pero después, pues bueno, a nivel formativo, es pasar regularmente por un curso muy específico sobre pues, esta tecnología o ciertas prácticas, lo que es más importante a nivel de metodologías ágiles, pero ya no tanto como los certificados, sino más realmente los principios y cómo funciona eso, cómo afecta eso al negocio y comenzar a hablar más con estas partes intermedias. Jordi, en las hackathons que organizáis, hablabas de tema de razonamiento, de mitigación de riesgos, de tema de business. Yo aquí incorporaría probablemente desde PepsiCo, si no lo digo me mata, ¿no? De tema de comunicación. que no sean los de bolsas de Cheetos, sino que hablen como personas a personas. En la parte de hackathons incluís conceptos que para hacer un buen desarrollo de hackathon el equipo debe incluir pues una capacidad de razonamiento, una capacidad más de negocio. ¿Este tipo de cosas? Depende del hackathon y de la competición y de lo que busca la empresa, sí. Es decir, si lo único que busca es una validación técnica y pura, pues no hay ningún problema, se entrega la solución, se corrige tal, resultados. Después también ha habido hackathones donde lo que hemos hecho ha sido que por mucha solución técnica que tú quieras, lo que tienes que hacer es presentar un PDF junto con una explicación en vídeo de lo que has hecho. Entonces, por mucho que tu solución sea la leche, si no está bien explicada, mal. Y hemos visto competiciones donde equipos que a lo mejor desde un punto de vista técnico no lo habían desarrollado suficientemente bien, han ganado únicamente por lo que decíamos antes, ¿no? La conexión que hay con el negocio, que es una de las habilidades más importantes que creo que se tiene que desarrollar como developer. El hecho de decir, no solamente estoy desarrollando tecnología por desarrollarla, esta tiene un fin, y este fin normalmente está focalizado en los negocios. Entonces, un mínimo tengo que entender cuál es mi cliente y cuál es mi target objetivo, ¿no? Para desarrollar lo que tengo que desarrollar. Entonces, sí, en las competiciones, variando un poco, dependiendo un poco de la solicitud de la empresa, sí que metemos esta parte. Otra cosa que para nosotros es muy importante, en las competiciones, que en este caso metemos más cosas, como por ejemplo es un mundo virtual, a no ser que sea presencial, es el hecho de que los mentores de las empresas interactúen con los participantes para realmente testear y probar y que les expliquen lo que están desarrollando, para ver cuál es su razonamiento desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista de comunicación, cómo se han organizado con los equipos, etc. Por eso, sobre todo, porque no solamente sea, vale, pues sí, soy un crack desarrollando, vale, pero todo lo otro que no. Entonces, sí. Al final, antes Sonia indicabas que hacíais intercambios entre las dos plantas. Para vosotros es un objetivo. No sé si trasladáis también este afán al developer o al techie, perdona, sea una developer, decir, oye, que el mundo no acaba solo detrás de la pantalla negra. Total. Hay gente de equipo de marketing que no conoces, habla con ellos, entiéndeles, mira sus preocupaciones, intenta aportar. Claro, este tipo de formación no es tanto externa que se está impartiendo, pero sí que se está trabajando internamente, imagino. No sé si puedes dar algún ejemplo de ello. Sí, de la parte... mira, justamente lo que estabas comentando ahora, sí que es verdad que hacemos, una de las iniciativas que arrancamos el año pasado, era que desde el business nos daban como 3 business case diferentes. Entonces, lo que hicimos fue crear equipos multidisciplinares, tanto de la BU, del business, ¿no? Como el Digital Hub, los juntamos y les dimos como 4 meses organizado, ¿no? Pues de cada sesión diferente les dábamos, pues no sé, editábamos un espacio, ¿no? Para compartir, se presentaban entre ellos, entendían qué es lo que hacían. Entonces, ahí empezamos a crear grupos que entendían el lenguaje del business, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el objetivo era, por un lado, conectar negocio,
entenderse entre ellos y luego aportar la solución, ¿no? Y realmente el feedback que después de estas sesiones que luego volvemos a repetir como este tipo de programa, porque vimos que era muy positivo, en ese sentido es que a veces es muy importante entenderse a nivel de lenguaje, porque es que si no pierdes un montón, ¿no? Totalmente. Y justamente lo que decías es de, ostras, quizás esta idea era más buena, pero por el tema del lenguaje, el cómo se expresó y cómo lo vendió, le faltaba esa soft skill, ¿no? Sí. Que justamente por eso, entonces, los programas que promovemos, ahora por ejemplo tenemos uno, pues son temporary assignments que llevamos una persona del hub a la BIUS, está allí 1 añito y medio, 2 años y luego vuelve. Lo ponemos en un proyecto, ¿no? Pues que pueda aportar todo lo que ha aprendido. Estamos en estos 2 cruces, entonces, a ver, 2 años y medio tampoco da para tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, estamos notando mucho cambio y apostamos mucho por el soft skill, muchísimo. De formar a managers en storytelling, presentation skills, toda esta parte y se ve la diferencia. Al final intentar acercar el talento tech a lo que es el mundo de la empresa. Bueno, si queremos ahí pues impactar, ¿no? Y totalmente. Tenemos que entender. Bueno, muchísimas gracias a los 3. Creo que podríamos seguir mucho más tiempo, pero os agradezco mucho a los 3 ponentes el haber podido venir hoy aquí en Inventora Monday, el haber participado en este chit-chat de Talento Tech y muchísimas gracias a los 3. Muchas gracias. Gracias.